Muy buenos días. Paula, yo creo que ayer estuve asistiendo a una actividad de la Universidad de Antioquia extraordinaria de telesalud, donde estuvo el ministro de Salud acompañándonos, y dentro de las presentaciones que la universidad muy orgullosamente hizo del desarrollo de telesalud fue Siemto. Y creo que es un programa que vale la pena que todos conozcan, porque en esa parte de telesalud ustedes pueden encontrar en cualquier momento la asesoría que tengan con la parte toxicológica, de manera que bien puedan aprovechar un recurso extraordinario que lo que alcancé a ver ayer es absolutamente sorprendente y descrestador. ¿Ok? Bueno, el tema de electrocardiografía, imagínense, entusiasmarlos a ustedes en este ratico es un reto bien chévere. Esta herramienta tan extraordinaria que tenemos, el electrocardiograma, es algo que se involucra dentro de ese quehacer médico tan maravilloso que es el arte de la medicina. Empezamos desde el momento de tomar el trazado del electrocardiograma. Debemos hacerlo muy apropiadamente, porque de no hacerlo incurrimos fácilmente en errores que luego la interpretación nos la va a castigar inmensamente. Por supuesto, ahí el contexto clínico. Cada electrocardiograma, igual que cualquier examen, va a ser interpretado de acuerdo a la situación de nuestro paciente. Y luego viene la parte más interesante, y es ese proceso intelectual, donde la formación que tenemos nosotros, nuestra capacidad de interpretar, de reconocer patrones, nos va a permitir establecer luego una conclusión, una decisión. Entonces, aquí hay todo este proceso intelectual donde empezamos a compararlo con unos patrones que se nos van perdiendo la memoria, pero cuando volvemos otra vez a verlos, ahí están esos patrones, comparándolos con lo que vemos de lo que hemos tenido como normal. En las memorias, además de tener este material que estamos viendo hoy de diapositivas, les voy a hacer un archivo Word donde he trabajado en simplificar algunos de los patrones más frecuentes en electrocardiografía que les puede ser de gran utilidad. Y en la plataforma educativa de la universidad, cada vez tenemos más cosas al alcance de ustedes. En la plataforma Teleeducación de la facultad hay uno de los aspectos dedicados a extensión, y allí van a poder encontrar material de electrocardiografía que pueden utilizar con toda la amplitud. Y luego viene la parte más compleja del trabajo médico, es que después de que hemos juntado todo eso, viene el arte de concluir y tomar decisiones. Es la parte más valiosa y más intelectual de nuestro quehacer. Es sorprendente que después de 100 años tenemos todavía muchas cositas de las que se empezaron a ver en esos periodos de investigación. Y lo más interesante es que nos vamos acostumbrando a las imágenes, a esos patrones. Reconocemos fácilmente cuando estamos frente a un electrocardiograma normal, es el patrón del electrocardiograma normal. Y luego venimos a comparar y tenemos que tener una secuencia, ser organizados, como ahora nos estaba enseñando Paula, de ser sistemáticos ante un chico con sospecha de intoxicación. Entonces, debemos ser sistemáticos, hacer correlación clínica. El electro es para tenerlo de acuerdo a la persona con su problema clínico. Hay que mirar siempre los aspectos técnicos que se nos olvidan. Aquí tengo 3 de mis internos, y cuando empiezan ellos la rotación, les pongo, no de trampa, sino les pongo algún electrocardiograma que acaba de tomar nuestra auxiliar, donde hay un problema técnico, y hacen una interpretación, por supuesto, que equivocada, y fácilmente uno puede tomar una decisión inapropiada. Tener muy buenos patrones que vamos enriqueciéndolos para poder compararlo con lo normal y poder hacer nuestras deducciones. Bueno, en este caso vamos a ver más adelante una señora la clave para resolver el problema fue encontrar un patrón que seguramente ustedes van a reconocer ahorita. No lo ven todos de allá, pero más adelante se los voy a mostrar con detenimiento. Una chica de 24 años en embarazo, disnea, que fue progresando. El médico no fue capaz de hacerle el diagnóstico y la remitió de Quibdó para Medellín, y posiblemente en el electrocardiograma que le tomó allí en Quibdó hubiese podido hacer el diagnóstico, como vamos a ver ahorita. Sistemáticos. Tengan cualquier orden, pero sean sistemáticos. Es una propuesta. Hombre, aspectos técnicos, siempre primero aspectos técnicos.
frecuencia, ritmo, definir si es sinusal o no es sinusal, intervalos, ejes de las ondas, morfología de las ondas, observaciones y conclusiones. Miremos la trascendencia de pequeños detalles. Es un hombre de 72 años, llega con dolor precordial. Buena parte de ustedes que trabajan en urgencias o que han trabajado en urgencias, cuando llega una persona con dolor de pecho, la primera cosa que uno quiere es estar seguro de que no se trate de un síndrome coronario agudo. Y la única forma de uno reconocer un síndrome coronario agudo con un electrocardiograma es que tenga elevación del segmento ST característico del infarto agudo de miocardio, que mañana lo vamos a trabajar. Entonces, en este paciente le tomamos el electrocardiograma y lo primero que hacemos es ir a mirar si el segmento ST está elevado para decir, ese dolor de pecho es por un infarto agudo de miocardio. Y empezamos a mirar cada una de las derivaciones y vemos que no, por aquí, por este lado no hay como elevación del segmento ST. Aquí en B2 vemos que sí, hay una depresión del segmento ST, no hay elevación, hay una depresión. Y entonces decimos, dolor de pecho, depresión del segmento ST, esto posiblemente es un síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST y empieza uno a manejarlo médicamente. Utiliza una carga de aspirina, una carga de clopidogrel, empieza uno a hacer vigilancia del paciente, pero observen ustedes, el médico dice, ¿qué pasó aquí con esto? ¿Por qué está esto plano? Seguramente se soltó una de las placas que le pusimos al paciente, los electrodos en las piernas y demás, y entonces vamos a corregir y pongamos adecuadamente esos cables. Y miren la sorpresa. Estaba despegado el cable y por supuesto que la suma de las diferentes vectores y fuerzas hacían que se anularan las cosas. Y miren, aquí ya vemos cómo hay una elevación del segmento ST en D2, en D3, en ABF, y aquí está la depresión que habíamos visto previamente. Esto es un paciente que tiene un infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST y debemos llamar al hemodinamista o debemos hacerle trombolisis, un aspecto técnico, ¿cierto? Y este otro señor que lo vimos en una evolución corriente después de una resección de un aneurisma abdominal, de aorta abdominal, se le tomó este electrocardiograma como una parte de su evaluación. Vimos unas extrasístoles que nos llamaron la atención, pero cuando vimos aquí en D1 y en ABL la presencia de unas ondas Q, nos dijo, ¿será que este paciente también hizo un infarto de miocardio y ahí quedó una cicatriz? Pero nos dimos cuenta que había una onda P negativa en D1, una P negativa en D1. Y siempre que vemos una P negativa en D1, cuando ustedes asuman un electrocardiograma o lo tomen, miren siempre D1, porque si hay una P negativa en D1, miren, al decir una P en D1, aquí hay un problema técnico, están los cables invertidos, cables bien colocaditos, y miren ustedes cómo cambió completamente el patrón. Aquí teníamos una P negativa, una onda Q, y simplemente al colocar los cables apropiadamente hay una onda R sin ninguna duda. Entonces, cuando ustedes vean una P negativa en D1, solamente hay estas tres posibilidades: o que los cables están trocados, si es lo primero que uno va y mira y los corrige, o que tenga una destrocardia. Entonces sería que uno alcanza a ver el resto de las derivaciones precordiales, no avanza la onda R, porque como el corazón está en el lado derecho, cambian las derivaciones precordiales. O la posibilidad de que tenga un ritmo auricular no sinusal, un punto distinto de la aurícula. Entonces, una P negativa en D1 lo alerta inmediatamente, y eso uno, cuando toma el electrocardiograma, para no avanzar más allá, porque puede ser simplemente cables trocados y empieza uno a hacer deducciones y se equivoca. Y esto nos ocurre en las mejores familias. Todos los días mis auxiliares, pues, la muchacha que está limpiando los cables, de pronto coloca las plaquetas distintas y la enfermera está acostumbrada a colocar los electrodos, los pone bien, pero los caimancitos están mal colocados y ahí está el error. ¿Ya? Entonces, un detalle interesante. La otra cosa distinta y bien importante es la colocación de los electrodos a nivel precordial. Les hice trampa a mis internos este mes. Llegó la primera paciente, le dijo, coloquen los electrodos. Y listo, los electrodos fueron colocados arriba en el segundo espacio intercostal. Y eso cambia completamente
la imagen del electrocardiograma. Entonces hay que recordar muy bien cómo localizamos el segundo espacio intercostal y que la colocación de V1 es en el cuarto espacio intercostal, línea para external derecha, al frente la línea para external izquierda está V2. Entonces es muy importante la colocación de los electrodos porque de ahí depende las imágenes que vamos a obtener. Donde se coloca V3, V4 es línea medioclavicular, quinto espacio intercostal, y luego en forma recta V5 y V6. Esos aspectos técnicos garantizan que tengamos una buena herramienta. Hemos aprendido también, cosa que antes no se incluía dentro de los aspectos técnicos, los filtros que se utilizan en los diferentes equipos. Hay veces que hay unos equipos que le faltan ciertos filtros o utilizan ciertos filtros y ustedes pueden ver cómo puede modificar un punto J y un segmento ST, el solo hecho de contar con unos filtros inadecuados. Entonces, tengan eso en cuenta, sobre todo cuando están trabajando ustedes en un servicio donde permanentemente se toman electrocardiogramas. No se olviden de precordiales derechas cuando se necesitan, la forma de colocar las precordiales derechas. No se olviden de los electrodos de la cara posterior. Mañana tendremos la oportunidad de ver cómo y dónde utilizamos tanto precordiales derechas como las de cara posterior, porque nos dan una información muy importante. Lo que les contaba, esta joven de 24 años embarazada con disnea y un electrocardiograma que la única normalidad era esta onda P. La onda P normal en D2 es una onda P que no mide más de 2,5 milímetros de altura ni más de 2,5 milímetros de duración. Y la onda P en V1 tiene una fase negativa pequeñita. Pero cuando hay una anormalidad auricular izquierda, esa fase negativa se vuelve profunda y de mayor duración. Entonces, cuando vimos este V1 en esta jovencita con una P de esta índole, dijimos, esta paciente debe tener una anormalidad auricular izquierda. Y cuando vimos D1 y D2, recuerden ustedes cuando veíamos en fisiología la P mitral, oímos cuidadosamente a esa paciente y lo que tenía era una auscultación de rufutata, tenía una estenosis mitral y ese era el origen de su disnea. Y pues si dejamos que avanzara esa chica con su embarazo, seguramente en su parto, hubiéramos tenido una muerte materna de esas que nos duelen terriblemente a todos y al sistema de salud. Entonces la importancia de cómo un detalle sencillo puede llevar a uno a tener. Ya que hablamos de anormalidad auricular izquierda, les voy a mostrar este caso y por qué en vez de decir dilatación auricular izquierda, hipertrofia ventricular izquierda, hablamos de anormalidad auricular izquierda porque son varios fenómenos que dan la misma morfología. Este es un muchacho de 19 años con un cuadro de tipo constitucional, venía febril, venía en muy malas condiciones y desarrolló una falla cardíaca. Se le tomó una placa y había una masa mediastinal y al tomarse un electrocardiograma por la falla cardíaca se encontró que tenía ese cambio auricular que llamamos anormalidad auricular izquierda. Se le hizo una ecografía y se veía que había un linfoma que estaba infiltrando el tabique interauricular y ese solo hecho estaba dando, las aurículas no estaban grandes, sino dificultando la comunicación entre las dos aurículas y nos daba esta imagen. Por eso, más bien, un detalle interesante para que ustedes sean más elegantes cuando describan ese fenómeno en su electrocardiograma. No hablen de dilatación auricular izquierda, no hablen de hipertrofia auricular izquierda, hablen de anormalidad auricular izquierda, porque todos estos fenómenos son capaces de producir la misma morfología, el mismo patrón. Miren qué bonito tener la oportunidad de mirar cuando hay trastornos del ritmo, una derivación, no solamente el D2. Cuando vemos a este paciente de 48 años que consulta por palpitaciones y mareo, vemos que tiene una frecuencia cardíaca de 150 y el hecho de tener una frecuencia de 150 siempre nos obliga a descartar que el paciente no tenga detrás un flóter atrial. Esa es una frecuencia como de clave. Entonces, miramos aquí y si tomamos una fotocopia al electro del paciente y hacemos con un papelito, encontramos de que somos capaces de hacer unas ondas que son las ondas de flóter, pero V1 se convierte en la derivación clave y allí
Con un caliper o con un papelito somos capaces de identificar muy bien las ondas disparándose a 300 por minuto y podemos hacer el diagnóstico de que esta persona tiene un flóter atrial. Otro patrón interesante, hagan el esfuerzo ustedes de elaboración diagnóstica. Es una señora, este es un casito publicado en el New England Journal, 56 años, antecedentes de SIADA de mama hace 6 años, se presenta con fatiga y disnea. Se le toma este electrocardiograma dentro de su estudio y dentro del estudio se ve este electrocardiograma. Desafortunadamente de atrás no se alcanza a ver bien la línea de abajo, pero hay un fenómeno muy bonito que hace el diagnóstico de esta paciente con el solo electrocardiograma. Uno ve un QRS de voltaje alto, un QRS de voltaje bajito, un QRS alto de voltaje alto, voltaje bajito, voltaje alto, voltaje bajito, voltaje alto, voltaje bajito, voltaje alto, voltaje bajito. Eso es una alternancia eléctrica. 2 cosas producen eso. En un marco como esta paciente, esa paciente tiene un derrame pericárdico y está haciendo un taponamiento cardíaco. Solamente mirando ese electrocardiograma. Entonces, vean qué bonita la ilustración. Esta paciente tenía un gran derrame pericárdico producto de infiltración del SEA de mama que había tenido anteriormente y se alcanza a ver esa parte de la alternancia eléctrica. La otra causa, sobre todo cuando hay una taquicardia, es que se...